Hoy les voy a explicar la unión covalente coordinada o dativa. Es covalente porque se da entre no metales y aparte comparten electrones. Lo vamos a ver con un ejemplo. La unión entre el azufre y el oxígeno. El azufre es no metal, el oxígeno es no metal, por lo tanto la unión va a ser covalente. El azufre tiene 6 electrones de valencia. Si miramos la configuración electrónica, termina en 3s2, 3p4. Por lo tanto, en el último nivel tiene 6 electrones. Lo mismo el oxígeno, en el último nivel tiene 6 electrones. Lo vamos a empezar viendo con un ejemplo. Si miramos el monóxido de azufre, ¿sí? Es la unión entre un azufre y un oxígeno. El azufre tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, para llegar a 8 y tener la configuración electrónica del gas noble más próximo, necesitan 2 electrones cada uno. Si comparten un par de electrones, cada uno queda con 8 electrones y tenemos una unión covalente doble. En este caso es polar, porque la electronegatividad del azufre y del oxígeno es distinta. Si miramos la electronegatividad del azufre, es de 2,5 y la electronegatividad del oxígeno es de 3,5. Entonces, el elemento más electronegativo, en este caso, es el oxígeno, por lo tanto va a atraer más a los pares de electrones compartidos en la unión y es el que va a tener el delta menos y el delta más queda del lado del azufre. Eso es una unión covalente doble como las que ya vimos. ¿Qué pasa en el caso del dióxido del azufre? Que es otra molécula que se forma entre el oxígeno y el azufre. Está formada por 3 átomos. Dijimos que cuando son 3 átomos los ponemos intercalados. Oxígeno, azufre, oxígeno. Entonces, el azufre tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno tiene también 6 electrones de valencia cada uno. Pero fíjense que con este oxígeno el azufre ya había completado sus 8 electrones. Si comparte 2 electrones con el oxígeno del otro lado, va a pasar a tener 10 y se desestabiliza. Entonces, en este caso es donde se va a dar la unión covalente coordinada o dativa, donde el azufre decide compartir un par de electrones con el oxígeno, pero el oxígeno en esa unión no pone ningún electrón, sino desestabiliza al azufre. Entonces, me quedaría de esta forma. Fíjense que el par de electrones compartidos acá son solamente aportados por el azufre y de esta forma el oxígeno queda con 8 electrones, el azufre con 8 electrones y este oxígeno también con 8 electrones. ¿Cómo representamos esto? Con el oxígeno de este lado era una unión covalente doble polar como vimos arriba. Con el oxígeno del otro lado se forma una unión covalente coordinada o dativa, que se representa con una flecha desde el azufre, que es el dador, porque es el que da el par de electrones que se comparten en la unión, hasta el oxígeno, que es el aceptor, que es el que acepta compartir el par de electrones, pero él no pone ninguno. Siempre en las uniones covalentes coordinada o dativa es un solo par de electrones el que el dador le presta, digamos, al aceptor. Siempre es un par de electrones, no es ni un electrón ni más de 2 electrones. Siempre es un par y se representa con una flecha que va del dador al aceptor.
En este caso, también es polar, donde por las diferencias de electronegatividades que vimos antes, el delta menos la tiene el oxígeno, delta menos, y delta más queda en el azufre. Aunque el par de electrones compartidos los aporta el azufre, el oxígeno este es más electronegativo y los atrae más cerca de él, dejando al azufre con una cierta carga positiva. ¿Sí? Entonces, en esta molécula tenemos, en este caso, una unión covalente coordinada o dativa. Y en este caso, una unión covalente doble. Y las dos son polar y polar. Ahora bien, el azufre forma también con el oxígeno el trióxido de azufre. Y esas son las tres posibilidades que tenemos. Y en este caso tenemos un azufre, un oxígeno, el otro oxígeno lo ponemos ahí porque tienen que quedar intercalados, no pueden ir dos oxígenos juntos. Vimos que el azufre con el primer oxígeno ya completaba el octeto. Teníamos así. Y vamos a ubicar distintos los electrones porque se van a formar dos uniones covalentes coordinadas o dativas. El azufre, si comparte más de un electrón o si uno de los átomos decide compartirle más electrones, lo desestabiliza. Entonces acá se forma una coordinada o dativa donde el par de electrones compartidos los aporta el azufre y el oxígeno no aporta ningún electrón. Y de esa forma, si ustedes cuentan, cada elemento queda con 8 electrones, estable, y lo representamos una unión covalente doble polar, una unión coordinada o dativa y otra unión coordinada o dativa, donde el delta más lo va a tener el azufre y los delta menos los van a tener el oxígeno. Este es un ejemplo de unión covalente coordinada o dativa, es el que más van a ver. También pueden tener otro ejemplo, que es el caso del ozono. El ozono es O3, a diferencia del oxígeno que era O2. Y también el oxígeno, acá los vamos a poner así, tiene 6 electrones de valencia. Al compartir un par de electrones con el primer oxígeno, ya completa los 8. Esto sería una molécula de oxígeno común, el O2 que conocemos habitualmente. En el ozono se forma una unión covalente coordinada o dativa donde el par de electrones los aporta el oxígeno del medio y el otro solamente decide compartir sin aportar nada. Entonces, en el ozono me queda una unión covalente doble y una unión covalente coordinada o dativa. En los dos casos es no polar, porque como los átomos son iguales, los pares de electrones compartidos son atraídos de la misma forma por el núcleo de uno que por el núcleo de otro. Y ahí estaría explicado todo lo que es unión covalente coordinada o dativa. Cualquier duda, me consultan.